Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad, mi compañero Jesús Benito Mendieta Espinosa y yo vamos a exponer acerca de la industria textil. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes. Siguiente diapositiva, por favor. Jean-Pierre Marcelo, Alessandra Mariluz, Bruce Mejía, quien les habla, Gabriel Melgarejo y Jesús Mendieta. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para comenzar a hablar sobre esta exposición acerca de la industria textil, primero debemos saber qué es la industria textil, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, la industria textil, como su mismo nombre dice, proviene del término textil, que este a su vez proviene del latín texere, que significa tejer. En sus inicios, el término industria textil hacía referencia a la actividad del tejido de telas a partir de fibras naturales, tales como el algodón. Pero a medida que ha evolucionado la industria textil, utilizar esta definición para la industria textil en la actualidad sería incorrecto. En la actualidad, el término industria textil se puede definir como una actividad económica dedicada al tratamiento de fibras naturales o artificiales para la fabricación de telas, hilos y otros materiales que se utilizan para la confección de prendas de vestir y otros artículos. ¿Y cuál es la importancia de la industria textil en nuestras vidas? Bueno, la industria textil es uno de los sectores que contribuye significativamente en el crecimiento económico de un país. Esto es una fuente importante de ingresos y además brinda empleo para muchas personas en todo el mundo, en particular para países en vías de desarrollo. Con esto podemos decir que el sector textil es una de las industrias más largas, importantes y complicadas de los sectores productivos existentes, debido de que se trata de un sector muy numeroso que comprende procesos de obtención de materias primas, que pueden ser fibras naturales o fibras sintéticas. En el caso de las fibras naturales tenemos el linio, la lana, etc. Y en el caso de las fibras sintéticas tenemos el poliéster y el nylon, hasta la formación del hilo, tejido, tintados y confecciones. En esta revisión vamos a tratar, vamos a exponer acerca de una breve historia de la industria textil, vamos a hablar de los procesos y de las materias primas utilizadas en la industria textil, así como también la identificación de las que presentan mayor aplicación en la industria y sus principales usos para el consumo de las personas. La actividad textil existe desde hace muchos años. Al principio se desarrollaba en los hogares y de manera muy artesanal. Como podemos apreciar en la imagen de abajo, podemos ver que las actividades textiles se daban de manera muy rudimentaria y mayormente lo hacían las mujeres. Y esta actividad se llevaba a cabo en los hogares. Para hablar de la industria textil como tal, primero debemos hablar sobre su origen, su evolución hasta la actualidad tal y como la conocemos. La industria textil como tal, como la conocemos hoy en día, nace a mediados del siglo XVIII, con uno de los acontecimientos más grandes en la historia de la humanidad, la primera revolución industrial. Las nuevas tecnologías en la historia de las nuevas tecnologías como invención de los telares mecánicos impulsaron la producción en masa de tejidos a partir de fibras, a partir de materias primas tales como el algodón. Algunos de estos avances tecnológicos lo veremos más adelante. En la primera revolución, retrocede un poco, por favor, la primera diapositiva. En la primera revolución industrial se instalaron talleres para producir de forma constante, sin embargo, aún se necesitaba de gran cantidad de mano de obra. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos avances tecnológicos en la primera revolución industrial. Podemos ver en la imagen la spinning jenny, que fue la primera hiladora mecánica inventada por el inglés James Hargreaves en el año de 1764. Esta hiladora mecánica estaba formada por un mecanismo que se activaba manualmente. Esta máquina permitía utilizar hasta 8 carretes para hilar fibras de algodón. Para manejar esta hiladora mecánica era necesario al menos del trabajo de un hombre ayudado por 3 niños. Tenemos también la water frame. En 1769, el inglés Richard Arkwright presenta un nuevo tipo de hiladora,
un nuevo tipo de heladera mecánica. Los hilos de algodón que producía esta máquina era de mejor calidad y era más resistente que la del spinning jenny. Este era más fino y resistente. Una de sus principales desventajas era su complejo mecanismo. Era muy pesado y no podía ser accionado con un solo hombre. Era tan complicado este mecanismo que para accionar la water frame se utilizaba la fuerza hidráulica de los ríos. Por lo tanto, debían estar cerca de los ríos. También tenemos el primer telar mecánico. Este fue inventado en 1785 por el inglés Edward Cartwright. Esto también se trataba de un mecanismo muy complejo. Era un mecanismo grande y pesado, que en sus inicios se utilizaba la fuerza de los caballos para poder accionar el telar. Y a partir de 1789 se utilizaron máquinas de vapor para accionar el telar, permitiendo así que este pueda ser instalado lejos de los ríos. A partir del siglo XX, siguiente diapositiva, por favor. A partir del siglo XIX, el sector textil comenzó a modernizarse con nuevas tecnologías, desarrollando así una producción en mayores volúmenes sin requerir de un incremento en el número de los trabajadores. Cabe señalar además que a partir del siglo XX, las fibras sintéticas como el nylon o el poliéster empezaron a ganar terreno. Esto frente a insumos naturales como el algodón y la lana. ¿No? Esto mayormente se debió a los nuevos avances tecnológicos que hubo, al crecimiento económico y a los cambios sociales, ¿no? Que la industria se enfocara en el tratamiento de fibras sintéticas, dando así paso al desarrollo de nuevos materiales textiles. Uno de los inventos más innovadores de esta época, del siglo XX, fue el mecanismo de movimiento de la aguja de arriba y hacia abajo, inventado por el inventor estadounidense Isaac Merritt Singer, ¿no? Quizás muchos de nosotros tengamos actualmente en casa o anteriormente una de sus máquinas de coser marca Singer. El movimiento de la aguja era movida por un pedal en vez de una manivela como en tiempo atrás. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaremos acerca de las características más resaltantes de la industria textil. Se encuentra dentro de la categoría de la industria ligera, lo que quiere decir que no requiere grandes usos de capital, posee menores proporciones de materiales procesados y su producción está más orientada al consumidor final. Utiliza tantos insumos naturales como sintéticos, como lo mencioné anteriormente, que vienen a ser las fibras naturales, el algodón, la lana, y fibras sintéticas como el nylon y el poliéster. Sus productos suelen consumirse todo el año y de manera masiva. Bueno, esto se debe a la gran producción en masa que hay por parte de la industria textil. Pertenece al sector secundario de la economía, lo que quiere decir que la industria textil se encarga de transformar las materias primas en bienes de consumo. Está muy vinculado a la industria de la moda y la demanda cambia según la época del año. Dependiendo de la época del año, compramos prendas de diferentes tipos. Si hace mucho calor, pues compramos polos manga corta, o si hace mucho frío, compramos prendas que nos protejan del frío, ¿no? Como casacas, buzos, etc. Todo esto en base a nuestras necesidades. Siguiente diapositiva, por favor. Principales fibras en la producción de la industria textil. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos a las fibras naturales, las cuales se obtienen de la naturaleza, tanto de plantas como de animales, así como también los podemos obtener de minerales, pero estas son mucho menos utilizadas y normalmente se les da otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo las fibras de vidrio, ¿no? Las fibras textiles naturales se caracterizan por mostrar generalmente un menor impacto ambiental. Esto se debe a que sus materiales son biodegradables. Tenemos el algodón. El algodón es una fibra textil natural de origen vegetal, obtenida a partir de la planta del algodón. Es una de las fibras con mayor uso en todo el mundo y entre sus características destaca su suavidad, comodidad, absorción, frescura, durabilidad y versatilidad. Sus principales usos son los pantalones, los polos, los BVDs, pijamas y ropa interior. Tenemos también la lana, que es una fibra también de origen, es una fibra de origen animal típica de ciertos animales caprinos, tales como la oveja, y también de camélidos como la llama, la vicuña y la alpaca.
Estos son usados en prendas de abrigo gracias a su poder térmico, porque sus fibras permiten crear espacios de aire entre ellas que actúan como aislantes del calor. Y gracias a ello que es imprescindible para épocas de baja temperatura. Además de que es capaz de absorber la humedad, es muy resistente y es muy ligero. No se desgasta ni se desgarra con facilidad. Entre sus principales usos tenemos los guantes, ¿no? Todo tipo de prenda que utilizamos para protegernos del frío, los guantes, las bufandas, los suéteres, mantas, colchas y alfombras. Y también tenemos la seda, de origen animal, específicamente de la larva de la mariposa Bombix mori, que es conocida como el gusano de seda, el cual se envuelve con un hilo resistente antes de que completen su metamorfosis. La seda es una tela muy fina, es brillante, tiene buena absorción y es cómoda al usarla. Sus principales usos vienen a ser la ropa elegante y de noche, la ropa de alta costura, las corbatas, las cortinas y las alfombras. Bueno, eso es todo por mi parte. A continuación, les paso con mi compañero Jesús. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, eh, voy a hablar acerca de las fibras sintéticas. Las fibras sintéticas se obtienen a partir de los productos derivados del petróleo. Estos son fabricados por el ser humano y son enteramente químicos. Resultan fáciles y económicos de fabricar, tienen aplicaciones muy versátiles, son resistentes, aportan una larga duración a los tejidos y absorben muy poca la humedad. Estas propiedades las hacen atractivas para producir tejidos aislantes o prendas que no requieren demasiado cuidado para su mantenimiento. Podemos mencionar también que nos permite aplicaciones especiales como la creación de tejidos antimanchas, telas antiarrugas, entre otros. Ahora pasaré a hablar de la clasificación de las fibras sintéticas. La anterior, por favor. Bueno, las fibras sintéticas tienen una clasificación diversa, pero las más principales son el nylon y el poliéster, de los cuales pasaré a hablar a continuación. Para esto, antes de mencionarlos, quiero dar un concepto previo acerca de estos dos tipos de fibras sintéticas. Decir que el nylon es un nombre común usado para una clase de moléculas de polímeros compuestos de poliamidas, y el poliéster es un nombre común usado para describir polímeros de cadena larga compuestos de grupos de éster en la cadena principal. Bueno, ahora sí, pasemos a hablar del nylon. Esta es una fibra textil resistente, elástica, fácil de lavar, seca rápidamente, no se deforma y responde bien al calor. Aparte de estas características, también podemos mencionar que son ligeros, ya que son fáciles de transportar e incluso de usar. Son versátiles porque se pueden convertir y utilizar en una amplia gama de aplicaciones. Son resistentes a los daños causados por el aceite y muchos productos químicos, así como también tienen propiedades aislantes, ya que no permite la transferencia del calor a través de esto. ¿En qué prendas podemos encontrar al nylon? Bueno, podemos encontrar en ropas de combate, ropas de deporte, paraguas, shorts, entre otros. Ahora, en el caso del poliéster, esta es una fibra sintética ampliamente usada en la industria textil, considerada como una contraparte del algodón. El algodón, que es una fibra natural reconocida por su capacidad de absorción y transpirabilidad. El poliéster no se deforma, no se estira, no se encoge y no se arruga. También podemos decir que son resistentes al agua, por lo que este material se utiliza para fabricar productos resistentes al agua como bolsas y estuches. Son fáciles de coloreado,
este material de poliéster tiende a retener los colores con mucha facilidad y no destiñe los colores tan fácilmente como otras telas. Son fáciles de limpiar y son reciclables. Esta tela se puede reciclar fácilmente después de su uso. Entre los usos del poliéster en prendas tenemos las camisas, los shorts, los pantalones, las cortinas, las chaquetas, entre otros. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora pasaremos a hablar de los sectores de la industria textil. El primer sector sería el sector de la producción de fibras. Es un proceso de obtención por medios naturales cuando son elaborados a partir de plantas, animales y minerales, medios artificiales cuando son elaborados a partir de materias primas de origen natural, pero que son procesados de forma artificial por el ser humano, y también se podría añadir los medios sintéticos, cuando se obtienen a partir de diversos productos derivados del petróleo, para elaborar productos textiles. Siguiendo con los sectores, tenemos el sector de la hilandería, que es el sector de tratamiento de las fibras y obtención de los hilos básicos para la manufactura de las telas. En este sector se retuercen varias fibras cortas a la vez para unirlas y producir una hebra continua. La importancia de este sector es debido a que cuando se hilan o retuerzan filamentos largos, se obtienen hilos más resistentes. Siguiendo con los sectores, tenemos el sector de la tejeduría, cuya finalidad es obtener telas a partir de hilos que pueden ser naturales o sintéticos. Siguiente, por favor. Tenemos el sector de la tintorería, proceso en el que se tiñen las telas y se lleva a cabo el acabado final de las mismas. Estos textiles se tiñen para tener telas con dibujos o diseños coloridos de alta calidad. La confección y costura, sector en el que se diseñan, cortan y cosen las piezas de cada prenda de vestir a partir de telas ya finalizadas. Y por último, el sector de los no tejidos, sector de manejo de elementos no textiles o de elaboración de telas sin requerir de hilos y fibras. En este sector, las fibras que no fueron convertidas en hilos pasan a ser unidas por procedimientos mecánicos, térmicos o químicos. Ejemplo de esto tenemos al fieltro, el cuero sintético o la fiselina. Bien, ahora pasaremos a hablar de otro tema. Siguiente, por favor, que es la crisis en pandemia de la industria textil. Antes del COVID-19, la industria textil iba a buen ritmo alrededor del mundo, pero con la llegada de la pandemia, esta decayó en sus ventas y producción. Ocurre que los confinamientos primero y las restricciones comerciales y de ocio después redujeron el interés por comprar ropa. Si bien se puede decir que se compró mucha ropa por internet, no era suficiente como para compensar esta caída. Según la consultora McKinsey, las ventas cayeron un 30%. Esto llevó a que grandes marcas europeas y americanas tuvieran necesariamente que proteger su liquidez, cancelando o retrasando pedidos, como también aplazando los pagos a sus proveedores. Se puede mencionar también el hecho de que muchas empresas de este entorno tomaran la decisión de recortar el personal. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que la industria textil se vale de diversos sectores para conseguir el producto final. Su fuente principal de insumos son las fibras, las cuales pueden ser naturales o sintéticas.
Las fibras naturales tienen origen en plantas, animales o minerales, pudiendo ser algodón, lana o seda. Y las fibras sintéticas de origen químico y por acción del hombre, pudiendo ser poliéster o nylon. Sus usos pueden ser variados de acuerdo con sus respectivas características. La industria textil es una de las actividades económicas más importantes en el mundo, aportando significativamente en el crecimiento económico de muchos países y varios puestos de trabajo, a enormes sectores de la población en cada país. Bueno, eso ha sido todo por la presentación. Muchas gracias por su atención.